bien, está ya aquí con nosotros en Zona Política Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Martín, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, por favor. Bueno, tengo varias cosas para preguntarle, pero quiero en principio que escuchemos lo que dijo hoy Horacio González a propósito del 4º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y después charlamos aquí con Fresneda. Particularmente puedo recordar los finales de sus frases, eran todos llamados. En su voz, puesto que no era un gran orador, pero sí era una gran voz que tenía un grano último de desesperación. Era un desesperado tranquilo, sereno y democrático. Sin ese tipo de desesperación cívica es muy difícil transformar un país con estructuras tan cristalizadas como tiene la Argentina. Su compañera recibe también el legado y lo manifiesta alzando una bandera de mucha dignidad, de modo que su nombre no es necesario que esté en plazas o caminos, aunque también deba estar. Lo que es necesario es que siga estando como una forma interna y al mismo tiempo de expresión pública de nuestra recordación democrática, cívica, social y transformadora. Bien, ahí estaba el director de la Biblioteca Nacional. Me imagino que para vos debe haber sido muy importante la figura de Néstor Kirchner, ¿no? En tu incursión en la política, desde tu trabajo como abogado en materia de derechos humanos. ¿Qué pensás? Sí, la verdad que fue determinante. Fue determinante porque, mira, recién estuve con unos compañeros en Sal Si Puede y me preguntaban cuál es el recuerdo que tengo de Néstor. Y en el 2004, cuando yo lo conocí, me acuerdo que él me dijo: fuerza, compañero, me dio un abrazo, me dijo: vas a ver que vamos a lograr justicia por tus viejos, pero por todos los otros compañeros, aunque nunca nos lo van a perdonar. Néstor era un hombre que realmente transmitía esperanza, transmitía fuerza, y tenía una sensibilidad y un sentido del trato que te hacía sentir que eras especial, y que en definitiva un hombre que realmente era común, ¿no? Un hombre que era simple, que vivía la política desde un cotidiano que realmente te contagiaba, te hacía sentir parte. Creo que Néstor fue uno de los pocos que dijo poco, hizo mucho, y nos incluyó a muchos que estábamos absolutamente por fuera del sistema y estábamos desprovistos. ¿Confiaba en los jóvenes en las charlas que tenías con él? ¿Notabas que confiaba, que apostaba por los jóvenes o sí, no tanto? Sí, yo sentía que nos escuchaba, Escuchaba y era un interlocutor, que en realidad era el presidente de la Nación. Yo era la primera vez que me tocaba, primera vez que entraba a la Casa Rosada, y después tuve oportunidad de conversar con él. Todas las veces que vino a Córdoba hablé con él y escuchaba mucho el tema de derechos humanos. Yo, obviamente para él era un referente de derechos humanos, y él no llegó a verme a mí en una expresión política ya en el 2011 cuando fui candidato. Política partidaria, sí. Sino como referente de derechos humanos, y escuchaba todo, sí. Hoy charlamos en la radio en distintas entrevistas sobre este tema respecto de cómo en un primer momento los cuestionamientos, digamos, hablando en términos concretos, precisos, iban direccionados de distinta manera hacia la figura de Kirchner cuando era presidente. Se decía que lo manejaba Cristina Fernández de Kirchner. Cambió cuando fue presidente. Ella decía que la digitaba él, que era una presidenta prestidigitada, algo así. Y hoy, quizá con este nuevo aniversario, escuchamos incluso a personas que son fervientemente opositoras al gobierno nacional valorar políticas de Kirchner. En 2006, en 2007, en 2005 no había tanta inflación, se redistribuía, digamos, ensalzar la figura de Kirchner cuando esas mismas figuras de la política lo cuestionaban muy duramente cuando era presidente. Sí, lo podemos ver que es como un mecanismo que muchas veces es usado en la política, de que siempre cuestionar y no reconocer a nadie que está gobernando, ¿no? Después, cuando murió Néstor, vimos que los mismos que provocaban crisis en el gobierno de Néstor lo reconocían. Después planteaban que era Néstor el culpable de lo que estaba pasando con Cristina. Bueno, lo que vos estás diciendo es absolutamente real, y muchos hoy
por cierto, para cuestionar a la presidenta, pretenden levantar a Néstor. Sí, de la ¿no? Sota dijo el fin de semana que quien rompe el modelo económico-político en Argentina es la presidenta, el modelo de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Lo escuchaste? Lo escuché, pero no se equivoca de la Sota, miente de la Sota. De la Sota es un tipo que ya nos tiene acostumbrados todos. Capaz que él se cree su propia mentira, ¿no? Capaz que él se la cree porque necesita él todo el tiempo retroalimentar un personaje divertido, un personaje que pretende salir al paso siempre, pero la realidad es que la presidenta ha llevado a una etapa superior a este proyecto político, a este modelo, y que necesitaba llegar a ese nivel de profundidad, de distribución de la riqueza, ¿no? ¿Qué pasa con el kirchnerismo en Córdoba? ¿Tuvieron reunión todos estos últimos días? ¿Hay definiciones ya respecto de si el Frente para la Victoria va a presentar un candidato propio en la provincia y otro en la ciudad? Si nos juntamos muchos dirigentes del Frente para la Victoria, todas las expresiones estaban representadas, tuvimos un diálogo muy interesante, muy bueno, en donde se mostraron la voluntad de unidad, la voluntad de acción también para presentarnos como una opción política para todas las citas electorales, tanto en las localidades como en el orden provincial. Y creo que bueno, tenemos una buena expectativa, está en disputa el peronismo, se habló mucho sobre la columna vertebral del Frente para la Victoria, que es el peronismo en el orden nacional y en el orden local también. ¿Hay nombres? Y Eduardo Castelo y Tato Bernabé, que son dos compañeros que tienen expectativas y que empezaron a caminar y empiezan, por cierto, en el marco del Frente para la Victoria a generar las disputas y también generar los debates. Nosotros queremos... ¿En la ciudad todavía no? No, en la ciudad no. Pero habrá. Daniel Giacomino se lanzó, pero el Frente para la Victoria todavía no ha discutido. Lo hizo por afuera del Frente para la Victoria. Y hasta ahora sí. Hasta ahora sí no ha sido una definición de la fuerza política, y bueno, por eso también era necesario que podamos empezar a tener estas reuniones. En el marco de estas reuniones se va a debatir quienes tienen las aspiraciones, las legítimas aspiraciones, y por cierto, todo lo que tiene el Frente para la Victoria lo va a terminar ratificando la presidenta, ¿no? Tenemos comentarios en las redes sociales, Juli, ¿qué dicen? Sí, Guillermo Mujica, del diario La Mañana de Córdoba, nos dice: Kirchner fue el primero en darse cuenta del fin del discurso del modelo único y que había vida después del FMI. Eso nos decía Guillermo Mujica de su cuenta personal en Twitter, @WillyMujica. Bueno, muchas gracias. Pueden seguir escribiendo. Quiero compartir con el secretario de Derechos Humanos de la Nación una especie de comentario editorial que hizo Mariano Grondona en su programa junto a Pablo Rossi y al Tata Joffre. Realmente para quedarse boquiabiertos. Escuchen y después le pedimos una opinión aquí a Fresneda. Acá un intento en serio de tomar América Latina. Acá lo que hubo fue que el ejército argentino, paraguayo, chileno, los ejércitos latinoamericanos fueron muy fuertes y no se dejaron avasallar. Que si no, esto era todo Cuba. Está un poco mal que yo lo diga porque tengo mis simpatías, he tenido siempre mis simpatías militares, pero fue por los militares argentinos, chilenos, paraguayos, que no pudieron avanzar. Creo que yo, por lo menos a título personal, me alegra cómo terminó. Porque si hubiera terminado al revés, hoy estos barbudos estarían acá. Bueno, a ver, es muy extraño, ¿no? En estos tiempos escuchar una opinión semejante. Sí, dicen que muchas personas con el tiempo se van sincerando, ¿no? Creo que da pena. A mí me da pena, me da tristeza que realmente en nombre de la libertad de expresión se termine reivindicando un ejército que fue genocida, un proceso de reorganización nacional que se dio a nivel latinoamericano, organizado por el Pentágono, con la escuela de los escuadrones de la muerte,
con el método que se estableció en Argelia y que se implementó en toda Latinoamérica, y eso provocó muertes, desapariciones, torturas, centros clandestinos. ¿Qué batalla ganó? ¿Qué batalla ganó Grondona? ¿Qué batalla? La de haberse robado 500 niños, la de haber hecho desaparecer personas, la de realmente generar un proceso de endeudamiento del país, multiplicando 8 veces la deuda externa. ¿Cuál es la batalla? ¿Qué le agradece a los militares argentinos haber asesinado a un pueblo? Realmente da mucha pena que eso sea el periodismo argentino. Realmente no solamente baja el nivel de debate. Eso es parte del periodismo argentino, ¿no? No, sí, por supuesto, hay otro periodismo argentino, pero ese periodismo, que es el que cuestiona la libertad de expresión en Argentina y que realmente están dando vuelta, pero en definitiva es bueno que se terminen sincerando, porque durante muchos años Grondona se manifestó como un periodista independiente e incluso hasta crítico de lo que había pasado en la dictadura. Es un hombre absolutamente incoherente y genuflexo con su pensamiento, con su acción. Creo que realmente humilla al pueblo argentino, humilla a las víctimas del terrorismo de Estado, falta la verdad, y la verdad que, bueno, me da tristeza que exista un argentino que se burle así de las luchas de los pueblos, porque decir que gracias a los militares unidos en Cuba es faltar a la verdad, no conocer el proceso histórico, y él lo conoce perfectamente. Se ha convertido en un periodista reaccionario y un periodista que realmente ya no reflexiona y no aporta absolutamente nada a la realidad argentina. Martín, muchas gracias por la visita. Gracias a usted. Hacemos una pausa breve, enseguida estamos hablando acá sobre la situación de PEC. Más allá de los cortes de hoy, del calorón que sufrimos hoy, vamos a hablar con Santiago Clavijo para tratar de entender por qué se llega a esto, por qué a veces es por las palomas, a veces es por algunos cables, por qué funciona así la empresa provincial de energía. Pausa y estamos con eso.